Hola, la década dorada, así la ha calificado Xi Jinping a estos 10 años de la franja económica de la Ruta de la Seda. Y es que más de 140 socios de las nuevas rutas de la seda se oponen a las sanciones unilaterales, a la coerción económica y a ese descoplamiento que maneja el mundo global. Un proyecto que se basa además en el respeto mutuo con una cooperación de alta calidad, apoyando la economía mundial más abierta inclusive y promoviendo el desarrollo verde. Además, fomentando la innovación científica, tecnológica y ampliando esos intercambios entre los pueblos, basándose en algo clave, en la cooperación integral. Hoy vamos a analizar sus logros, desafíos que tiene esta franja económica de la Ruta de la Seda, que cumple 10 años. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos revisar algunos datos graficados en nuestro mapa para poder entender lo que está pasando a 10 años del lanzamiento de este proyecto, de la franja y la Ruta de la Seda. Ahí lo tienen en pantallas, se conmemoran 10 años de esta franja y la ruta que establece esta conectividad mundial. Un proyecto que además se impulsó entre septiembre y octubre del año 2013. ¿Por quién? Por quien ven en la pantalla, Xi Jinping, presidente de China. Con la construcción de este cinturón económico de la nueva Ruta de la Seda y la ruta marítima de la seda de pleno siglo XXI. Hasta el momento son 152 los países que pertenecen a este megaproyecto y 32 organizaciones internacionales. Hablamos de 5 continentes que se han unido a este desafío del gigante asiático. Ya hay 200 documentos de cooperación firmados entre los miembros, datos relevantes también para mencionar. Hablemos de esta iniciativa que ha incrementado el comercio mundial. Vamos a revisar estadísticas para poder plasmarlas en el mapa. Ya Aduana habla de que el primer trimestre de este 2023, el comercio de importación y exportación con los países pertenecientes a este megaproyecto ha alcanzado 14.32 billones de yuanes, con un incremento interanual de 3.1%. Un proyecto que desde el año 2013 hasta el año pasado registraba un incremento total de volumen de importación y exportación a 19.1 billones de dólares. Hablamos de una tasa de crecimiento anual promedio de 6.4%. Esta inversión bidireccional acumulada entre China y los países asociados ya supera, ¿sabe cuánto? Los 380.000 millones de dólares de inversión anual, de los cuales la inversión directa de China en cooperación estratégica ya ha superado los 240.000 millones de dólares. Vamos a subrayar ese dato que es bastante importante, sumado a los proyectos contratados por China en los países que componen esta franja de la Ruta de la Seda, que han alcanzado facturación anual promedio de 130.000 millones de dólares durante los últimos 9 años. Revisamos los logros internacionales de este megaproyecto de China. Ha promovido el comercio entre sus miembros en un 4.1%, aumentando la inversión extranjera en un 5%. Graficado, ahí lo vemos, incrementando en un 3.5% el Producto Interno Bruto de los países de bajo ingreso. En estos 10 años se han promulgado 3.000 proyectos de cooperación que han generado la creación de 420.000 empleos que han sacado a 40.000 millones de personas de la pobreza. También este proyecto se creó con el Fondo de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura con los países pertinentes, ampliando estos canales de inversión y financiación para la construcción y el mejoramiento del sistema de esta gobernanza económica global. Ese es un aspecto clave también. Por último, un megaproyecto que tiene también esa amenaza que viene desde Occidente ante la influencia del gigante asiático, sobre todo con esta mirada subglobal. Ante las críticas de Estados Unidos y también del bloque europeo, China pues enfrenta algunos desafíos, entre ellos alcanzar una mejor práctica crediticia para ganar, que sea todo más sustentable. Se van a ampliar y diversificar también los alcances en cuanto a tecnología. Esta es una guerra silenciosa que también se libra en el planeta y que China ha dicho, tenemos que lograr la gobernanza para controlar también la inteligencia artificial, desafiando
Las palabras también de Joe Biden en su última declaración. Se va a impulsar proyectos de energía verde para disminuir las emisiones de carbono y entrar en negociaciones más efectivas también con otros países de América Latina. El Sur Global muy puesto también como un eje central dentro de estos 10 años de la franja económica de la Ruta de la Seda que emprende China. Vamos a conversar de esto con nuestros invitados. Nos acompaña en directo, sumamos desde España, a la escritora y también especialista en análisis geopolítico, Carmen Parejo, con nosotros. Hola Carmen, 10 años de este megaproyecto de China. ¿Por qué hablamos de un megaproyecto? ¿Qué destacar de estos logros? Bueno, un saludo ante todo, y yo creo que lo que hay que destacar es que China, al igual que el resto de los países, exporta lo que tiene y lo que es. Y China es un país que ha sacado 800 millones de chinos de la pobreza y que ha trabajado precisamente desde los países que más ha trabajado contra, por ejemplo, el cambio climático. Eso mismo es lo que está exportando China por el mundo, lo que mismo construyen dentro de su casa, al igual que otros exportan por el mundo neoliberalismo y guerras. Vamos a sumar también al analista político, nos acompaña desde la Argentina, Gabriel Fernández. Te saludo y te pregunto, ¿el Sur Global nuevamente se convierte en una pieza clave dentro de esta lectura geopolítica que engloba esta gobernanza global que emprende China con este megaproyecto? La pregunta es ¿por qué? Es así, efectivamente lo engloba, y hay que observar que solamente es posible un proyecto de la envergadura que venía describiendo si refleja la realidad. De otro modo, algunas naciones se pueden proponer un desarrollo de esta naturaleza, pero no necesariamente lo pueden cumplir. En este momento, cerca del 63% de la humanidad ha suscrito el acuerdo de la ruta, que es un red troncal que abre hacia lo terrestre y hacia lo marítimo. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque hay un vector en alza, que es el de Eurasia y de varias naciones que integran BRICS, que integran Unión Económica Eurasiática y que integran Shanghái, por ejemplo. Y también porque hay otro vector que va en baja, que es el de las naciones anglosajonas que están gobernando la OTAN, pero lo están haciendo en detrimento no solo de las economías internacionales, sino de las propias economías de sus naciones. Carmen, una cooperación que además ha dado frutos importantes, no solamente por el incremento del volumen de exportación e importación que le permite comerciar estos países, inclusive con monedas locales. Hay que resaltar este aspecto. Pero Xi Jinping en su discurso inaugural de este tercer foro decía, vamos a elevar esta cooperación a otro nivel. ¿Qué implica esto? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que no es solamente una cuestión comercial, hay una propuesta ideológica clara y una propuesta no solamente en relación con China, sino con cómo va a ser ese mundo que se está construyendo. Y por eso, en primer lugar, efectivamente, tiene que enfrentar las desigualdades existentes en este mundo. China también es un país en vías de desarrollo. China comprende las necesidades de los países en vías de desarrollo y esto se ve reflejado dentro de esta estrategia. Por ejemplo, otro de los elementos claves es el desarrollo de infraestructuras, que también permite que determinadas zonas del mundo que estaban aisladas dejen de estarlo. También la potencialización de los nexos o de los puentes de carácter cultural. Se han abierto varias alianzas de teatro, de bibliotecas, de museos, tratando también de conectar a los pueblos y sobre todo de conectar a los pueblos que necesitan tener una presencia que de momento no tienen, porque han estado ocultados por las grandes potencias. Insisto en que es muy importante tener en cuenta el carácter ideológico que también hay detrás de la creación de un proyecto como la Ruta de la Seda, porque no es solamente una cuestión de negocios, una cuestión comercial, sino son las estructuras necesarias para la construcción de un nuevo mundo donde el resto de los países, los que no son el centro imperialista habitual, van a ir ganando protagonismo, y ya estamos viendo cómo se gana protagonismo a través del desarrollo, a través de la infraestructura y a través también de la potencialización de la cultura, de la tecnología y del desarrollo científico.
Gabriel, el presidente de China decía que tienen que trabajar por ampliar la gobernanza global, sobre todo para garantizar el manejo de una inteligencia artificial, algo que ya Biden había mencionado que debían ser ellos quien la controle para que no caiga en manos equivocadas. Esto tiene una lectura geopolítica también en medio de una guerra silenciosa que se sigue librando en el planeta. Está claro, hay por un lado un entorno muy conflictivo como el que se conoce, lo sabemos desde la situación en Ucrania hacia la situación en Medio Oriente, pero el tema tecnológico es el otro gran conflicto. Fíjense que en este tramo lo que se está desplegando desde la franja y la ruta es, por un lado, inversiones de infraestructura, como se dijo. Por otro, exportación e importación. Y exportación e importación de bienes físicos, concretos. Para eso es necesario establecer rutas férreas o aprovechar las existentes, mejorarlas, caminos y también puertos. Esta situación genera una actividad comercial muy intensa. En materia de inteligencia artificial es necesario comprender que la elaboración de semiconductores solo puede ser desarrollada en base a financiamientos e investigaciones conjuntas de las naciones. Eso es lo que China le echa en cara a los Estados Unidos, que pretende excluirla del desarrollo de chips, que son los que van a desplegar las nuevas tecnologías dentro de las presentes como lanzamiento de un futuro cercano. Sin esos chips y sin esos semiconductores es imposible llevar adelante una política tecnológica adecuada en el futuro cercano. En la elaboración de las tierras raras, la extracción de las mismas, el trabajo investigativo científico, es necesaria la cooperación. Por eso la iniciativa de la franja y la ruta no solamente habla de cooperación en un sentido pacifista y en un sentido de bonomía integral de la humanidad, sino también de interés concreto. Si no se une la humanidad para desarrollar, según sus necesidades productivas, los rubros que se necesitan específicamente para crecer, va a ser muy difícil implementarlos. Y ahí está el error estructural que está planteando Estados Unidos al tratar de excluir a los que no están de acuerdo ideológicamente de la elaboración de estos avances tecnológicos que van a cambiar el conjunto del desarrollo de la humanidad. Por eso es indispensable ampliar, expandir ese mercado de productos digitales también en medio de esta competencia desleal que ha emprendido Estados Unidos, que tan solo aplica sanciones. Por ello también importante este tercer foro que ha rechazado esas medidas unilaterales con los países que potencian su expansión y que cooperan de manera estratégica con el resto del planeta. Les propongo a ambos invitados hacer una pausa y lo vamos a hacer con nuestra escala. Vamos a revisar esta vez a través de la página web que usted también puede acceder a un artículo de opinión de Atalayar que está titulando América Latina sigue siendo un área clave de esta iniciativa del cinturón y la ruta de la seda de China. ¿Qué extraemos del cuerpo de este editorial? Dice que en junio pasado los líderes del G7 se habían comprometido a recaudar $600 mil millones en 5 años para financiar infraestructura en países en desarrollo y contrarrestar así la influencia de esta franja de la ruta de la seda de China. Sin embargo, siendo Sudamérica el centro de competencia global en cadenas de suministro de litio, alimentos y otras materias primas, China ha continuado expandiendo su presencia en la región. Si bien la inversión extranjera en la región ha estado centrada en materias primas durante mucho tiempo, los gobiernos de muchos países latinoamericanos y caribeños están ansiosos por desarrollar otros sectores, incluyendo megaproyectos de transporte que mejoren la conectividad regional e internacional, a lo que hacía referencia también nuestro invitado, así como el comercio y las tecnologías de la información y la comunicación. Y es que las telecomunicaciones, ojo aquí, y los centros de datos representan $142 mil millones de inversión extranjera directa en nuestra región ya para el 2021. Un incremento entonces del 41% respecto al año anterior, equivalente a ese 18% del total. Un tema interesante, una visión también que aboca la expansión de esta cooperación estratégica de China, sobre todo en el sur global, algo que le sigue molestando a Estados Unidos y a la Unión Europea. Nosotros ya volvemos.
que refleja nuestra foto que dice más que 1000 palabras. Vemos esta foto familiar que aglutina a los presidentes y jefes de Estado que han participado de este tercer foro de la Franja y la Ruta desarrollada en China. Una imagen geopolítica que refleja este espíritu de paz, de cooperación, también de apertura, de inclusión, aprendizaje y beneficio mutuo. Y es que esta franja económica de la Ruta de la Seda es la fuente más importante de esa fortaleza para la cooperación y por ello la iniciativa se ha convertido en una de las rivalidades entre Beijing y Washington. Es importante recordar que Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron en el marco de la cumbre del G20 un proyecto para conectar el continente europeo, tanto por tren como por mar, en un intento de contrarrestar la influencia de China. ¿Qué tan posible será? Le pregunto a Carmen Parejo a propósito de este tema. Carmen, escuchaba muy temprano al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ante este hemiciclo, ante el Parlamento Europeo, y decía, hemos cometido errores, pero hay que subsanarlos. No hemos logrado entender las necesidades de los países ni de la región del Sahel, menos de América Latina. Pero ¿qué músculo tendrá la Unión Europea, que sigue financiando guerras, para contrarrestar la influencia de China? Bueno, en efecto es complicado porque ese reconocimiento de errores está bien, pero realmente ¿cómo pretenden subsanarlo? En primer lugar, se ha producido una desconexión, o sea, pretendían desconectar a los países a los que sancionan y al final creo que la zona más desconectada o que va en camino a desconectarse más de lo que ocurre en el resto del mundo es precisamente la Unión Europea. Ya en varios escenarios ocurrió con el acuerdo nuclear con Irán, cuando se sale de forma unilateral Estados Unidos y la Unión Europea le va detrás con las sanciones, ocurre con Rusia, ocurre también con países de América Latina, con Venezuela. Es decir, hemos visto cómo han hecho ese seguidismo que al final a Estados Unidos le ha repercutido mucho menos que lo que repercute en el caso de la Unión Europea, que ha perdido socios necesarios, que también se ve enfrentado a países vecinos con los que necesita comerciar y que en medio de este contexto pueden tratar de implementar nuevas medidas, pero realmente ¿qué han hecho para subsanar el escenario que ya está generado? De momento, o la Unión Europea recupera cierto liderazgo en su política internacional o es muy difícil. Por otra parte, ¿cómo lo van a recuperar si la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, está acostumbrada a relacionarse con el resto del mundo mediante la lógica del expolio? Es muy difícil, hay que cambiar esa mentalidad, porque no olvidemos que Josep Borrell es el mismo que hablaba de la selva y el jardín. Es muy difícil que pretendas una cooperación con el resto del mundo cuando consideras que el resto del mundo es una selva, cuando ya incluso en el discurso está faltando el respeto mucho más en las relaciones comerciales, como ya sabemos. Quiero proponerle a Gabriel que nos acompañe a revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Y es que este encuentro del tercer foro de la Franja y la Ruta también ha servido para trazar otros aspectos geopolíticos que hacen al centro global de Euroasia. ¿De qué se trata? Les comento. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decía al momento de su intervención en este tercer foro económico desarrollado en China: saludo el significado global de esta franja de la Ruta de la Seda e invito a Xi Jinping, al presidente de China, a invertir en este corredor norte-sur que conecte puertos y ferrocarriles entre ambas latitudes, pasando por Siberia, también por Mongolia y por China, puntualizaba así el mandatario eslavo a propósito de este encuentro que marcaría justamente esta conectividad. ¿Cómo traducir? Le pregunto a Gabriel Fernández, esta nueva alianza económica euroasiática nuevamente cobra relevancia y se distancia de esta mirada de Occidente, que es una lectura también fundamental. Aquello que las naciones, que el público que nos está escuchando se pregunta, es si, dado que tenemos en las periferias, cada vez menos periféricas, recursos naturales y crecientes conocimientos técnicos, si la relación con China y la relación con Eurasia en general va a ser de dependencia o va a ser de inversión para el crecimiento. Hay una diferencia sustantiva con lo que ha ocurrido con Occidente, con el centro anglosajón tradicional. Como ha sido cooptado por el capital financiero, necesita continuamente exacción, necesita quitar recursos para alimentar a los bancos y a los fabricantes de armas.
Por eso necesita instituciones financieras hegemónicas y también guerras en distintos lugares del planeta. La percepción que hay en este momento, con análisis económicos objetivos, es que China no necesita eso. Lo que está necesitando es lugares de inversión para fomentar el desarrollo en igualdad de condiciones y sacar todo lo que ellos no tienen, pero en modo alguno extraerlo con puerta diferente, porque los que comercian lo están haciendo en un modelo de igualdad. Y ahí es donde también hay que tomar en cuenta que el dólar está siendo una traba como moneda universal, solo emitida por Estados Unidos para el comercio equilibrado. Sumando además que países como Irak deciden desdolarizar su economía y Malasia le está pidiendo ayuda al gigante asiático para salir también de esta imposición del actual sistema financiero que nada bueno ha dejado a los países que se siguen endeudando. En este caso, Carmen, preguntarte, una década dorada, así lo ha calificado Xi Jinping a estos 10 años de esta franja económica, la ruta a la seda. ¿Qué esperar para los próximos 10 años? Bueno, yo creo que se están produciendo en el mundo real, se están acelerando los procesos de una transformación de las relaciones internacionales y de relaciones comerciales, donde la franja y la ruta está siendo uno de esos mecanismos y además también es una propuesta de otro mundo, de un mundo diferente al que hemos conocido y que además parece que hacia esa dirección vamos. Esto que se habla de multipolaridad, de multilateralidad, que podemos debatir horas y horas sobre qué significa en lo concreto, está claro que China está haciendo una propuesta concreta a cómo podría ser ese mundo donde no hubiera ese monopolio hegemonizado de algunas potencias y donde se pudieran desarrollar otro tipo de relaciones. Hemos visto que precisamente por todos los conflictos que se han generado, también por la situación en la que se encuentran los mercados internacionales debido a las sanciones y a la guerra, se está acelerando un proceso de transformación. Creo que este es uno de los elementos que por una parte ayuda a consolidar ese nuevo mundo y también por otra parte es uno de los síntomas de que el mundo estaba necesitado de otra cosa y que los países de la periferia, como dice muy bien el compañero, cada vez en menos periferia, van a tener un gran protagonismo en este nuevo mundo. Importante lo que han reseñado hoy nuestros invitados. Agradecer a Carmen Parejo y a Abel Fernández por haber compartido sus análisis hoy en El Mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Y hoy, como todos los días, no queremos ser indiferentes a otros hechos geopolíticos que se desarrollan y también impactan en el mundo. Fernanda Vallejos, desde la Argentina, nos va a hablar sobre el mercado paralelo de divisas en ese país. ¿Cómo influyen las propuestas rumbo también a unas elecciones muy marcadas y polarizadas? La pregunta para ella, veamos. En las últimas semanas tuvimos dos situaciones que buscaron alterar la economía y obtener por un lado ganancias ilegales y por el otro un rédito político electoral. Primero escuchamos al candidato presidencial libertario declarar que cuanto más alto esté el precio del dólar mejor y confesar que eso es funcional a su promesa de dolarizar, que claro, al hacerlo sin dólares exige una mega devaluación y consecuentemente una hiperinflación. Además, declaró que el peso no vale nada y llamó a la población a desarmar sus depósitos en los bancos. Con sus declaraciones, Milei alentó una corrida contra el peso y buscó perjudicar a Sergio Massa, que como ministro de Economía ha concentrado sus esfuerzos en restaurar los ingresos de los argentinos con medidas como la eliminación del impuesto a las ganancias que pagaban los trabajadores y contrarrestar las tensiones cambiarias que impulsan la inflación en un año donde Argentina sufrió una sequía histórica. En ese contexto, los operadores financieros aprovecharon para intensificar las maniobras especulativas, subiendo la cotización del dólar ilegal y exacerbando las expectativas de devaluación.
Seguramente no esperaban encontrarse con la determinación del ministro que en un operativo sin precedentes, con distintos organismos y las fuerzas de seguridad, desbarató la operación. De hecho, ya hay 6 detenidos y hubo varios allanamientos, entre ellos en una de las financieras más grandes que operan con el dólar ilegal, donde se encontró, por ejemplo, un cronograma con fechas para subir el precio del blue de manera coordinada con otras mesas de dinero. De la evidencia lo que surge es que se trata de una red transnacional criminal que, entre otras cosas, abría cuentas en guaridas fiscales fuera del país para canalizar la fuga de divisas, y es obvio que detrás puede haber toda una serie de delitos graves como lavado de activos, además de un plan para perjudicar al país. La nota positiva es que el candidato de Unión por la Patria prometió que no va a descansar hasta ver presos a los responsables. Y la verdad es que terminar con la impunidad de estos criminales sería una excelente primera página de la nueva etapa que podría abrirse en el país bajo la presidencia de Sergio Massa. Gracias a Fernanda Vallejos. Ahí lo que se juega la Argentina este domingo en sus elecciones presidenciales, hechos geopolíticos que sin lugar a dudas impactan en la región y en el resto del planeta. Momento de finalizar el programa y lo hacemos con nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que es el dato más relevante sobre este tema. China se ha convertido en un socio comercial principal de más de 140 países y regiones en el mundo. Hablamos de los 5 continentes. El sur global, por esta razón, se sigue convirtiendo en una pieza clave. Estados Unidos y la Unión Europea quieren restarle la influencia de China en el hemisferio, pero no tienen la fuerza suficiente para seguirle el juego geopolítico. Todo esto por afianzarse a una disputa entre Estados Unidos y Rusia. La franja de la Ruta de la Seda, recordemos, es un megaproyecto al servicio del desarrollo global. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.